Vamos a ver ahora los niveles de Fibonacci y a tratar de entenderlos un poco. Este es un tema que a veces puede ser complicadito al principio, pero ya después cuando lo vamos entendiendo un poco más, se va haciendo más interesante cada vez. Los niveles de Fibonacci fueron descubiertos, inventados, propuestos por ese señor, Leonardo de Pisa. No se llama Fibonacci. Que es que propuso esta serie de números simples que crean ratios, que describe una proporción natural de las cosas del universo. Se representa por esta figura, que esto podría ser quizás una explicación después. Es un poco más profundo y más o menos se aleja del trading, pero la idea de este video es si aplicar este principio de la serie de Fibonacci al trading. Entonces, la serie de Fibonacci se representa de la siguiente manera. Con estos números así, nosotros, ¿cómo es que se va formando? Lo que tenemos que hacer es sumar el primero con el segundo y como resultado nos va a dar el tercero. Si sumamos el segundo con el tercero, como resultado nos da el cuarto, tercero con el cuarto nos da el quinto y así sucesivamente. Si vamos sumando, nos va a ir dando el número siguiente, así hasta el infinito. Entonces, esto, como les digo, crea una proporción natural de las cosas en todo el universo. Si ustedes se empiezan a buscar en Google Fibonacci, van a ver que la serie es aplicada a todo, casi a todo, diría yo. Entonces, ¿cómo es que se calculan estos ratios o estos niveles importantes? Se toma primero, digamos, aquí hemos tomado como ejemplo el número 34, que está acá, y lo dividimos entre el número siguiente, el 34, entre el 55. Aquí, 34 y el 55. Y como resultado nos da 0.18. Veamos. Aquí tengo la calculadora, entonces es 34 entre 55. Nos da 0.618. Veamos si intentamos con otro de los números. 55 entre 89, 0.0179, lo aproximamos 0.18, son números aproximados, aquí se los pongo. Intentemos con uno más, a ver, con el 8 entre 13, aquí está, 0.615 también, es un número bastante aproximado al 0.18, entonces 0.618. Aquí dice, si hace la misma operación con todos los números, el resultado siempre será un número aproximado a 0.618. Otros radios se calculan mediante números alternos, por ejemplo el 13 y el 34. Dejamos uno de por medio. Después podemos tomar el 21, dejamos el 34 de por medio, entre 55. Si hacemos esta, nos tiene que dar más o menos 0.382. A ver. Si tomamos 21 entre 55, dejando un número de por medio, nos tiene que dar 0.38118. Es un número bastante aproximado al 0.38 y a estos dos niveles se le conocen como los Golden Levels o los niveles de oro de la sucesión de Fibonacci. Hay otros niveles que se utilizan bastante en el trading. Para los niveles de retroceso de Fibonacci ya los tienen las plataformas incluso ahí puestas para que cuando ya los sacamos la herramienta de Fibonacci ya tiene por lo general estos niveles. Estos son el 0.236, 0.382, el 0.5, 0.764, 0.18. Hay otros traders que utilizan otros niveles, pero estos son niveles bastante fuertes, bastante importantes, que se cumplen y pues es donde nos podríamos también pasar operando. Como les repito, ya les dije en otro video, está súper bien si ustedes quieren seguir investigando sobre más cosas. Solo tengan también cuidado, primero, a quien escuchan y segundo, no llenarse de tanta información porque después ya no van a poder observar mucho el mercado si tienen muchas herramientas. Les recomiendo, si van a utilizar herramientas o indicadores, una, dos, máximo tres, que no les haga mucho ruido en la gráfica porque al final lo que queremos ver son los movimientos de las gráficas. De eso es lo que implica el análisis técnico. Ahora, ¿cómo utilizamos el Fibonacci en Forex o en el trading? Cuando el mercado esté en una tendencia, ya sea alcista o bajista, siempre va a tener correcciones o retrocesos. Esto ya lo hablamos antes.
Fibonacci se utiliza para ubicar los soportes o resistencias donde el precio puede rebotar para continuar su tendencia. Es decir, en una tendencia lo que Fibonacci va a hacer es medirnos los potenciales retrocesos. Eso sí lo podemos hacer desde antes, cuando nosotros ya veamos un movimiento alcista y ya tenemos determinado un punto máximo, podemos tirar un Fibonacci y si el mercado retrocede, pues podemos tener una perspectiva bastante clara de hasta dónde puede llegar el mercado. Tengo este ejemplo aquí en una imagen, ya lo vamos a ver en el mercado real, en una plataforma. Si tomamos este ejemplo, lo que estamos esperando es que el Australian Dollar con el US Dollar retroceda hasta uno de los niveles de Fibonacci para luego continuar su tendencia. Si no alcanzan a ver, aquí están los números de Fibonacci, que cuando se tira, ya lo vamos a ver bien en la gráfica, son los potenciales números, los potenciales niveles. Aquí están, lo mismo, el mismo movimiento. El mercado retrocede hasta el nivel de 0.382 o también como se le conoce el 38.2% de Fibonacci para luego continuar su tendencia alcista. Entonces si vemos, el mercado llegó hasta el punto máximo y después de haber tirado nosotros el Fibonacci, vemos hasta dónde potencialmente puede llegar y pues llegó hasta aquí al 0.382, pero antes pasa por uno de los niveles de arriba, que también son niveles importantes, pero les recuerdo que los niveles más importantes son el 38.2 y el 61.8. Ahora, veamos cómo se comporta una tendencia bajista. Lo que tenemos que hacer es conectar los dos puntos del impulso que queremos mover. Es decir, en una bajista vamos a poner un punto alto, puede ser el punto más alto de acá o puede ser el último impulso. Medimos con Fibonacci y nos va a tirar los niveles. Se mide el impulso, aquí dice desde el inicio hasta el final. Luego nos muestra los niveles importantes, por lo que generalmente encajan con los soportes y resistencias. Otra cosa que ya vamos a ver. El mercado en este mismo ejemplo retrocede hasta el nivel del 50% de Fibonacci y luego continuar su tendencia bajista. Podemos ver que también se mantiene un poco en el nivel 38.2 por acá e incluso en el nivel 23.6 y luego lo rompe. Estas son señales, algunas señales de entrada que cuando vemos que Fibonacci ya lo tocó y continúa un movimiento, pues podemos un poco especular a que la tendencia bajista va a continuar. Veamos los niveles de Fibonacci con los soportes y resistencias. Una manera muy efectiva de utilizar estos niveles de retroceso de Fibonacci es colocar potenciales niveles de soportes y resistencia y después colocar el Fibo para ver si estos coinciden. Veamos cómo es esto. Podemos ver justamente en el nivel 50 de Fibonacci, que es un nivel que ha sido respetado a lo largo del tiempo. Entonces nos da el parámetro de que es una zona muy importante y fuerte. Veamos qué tenemos. El US dólar con el franco suizo. Tenemos el movimiento y se mide el Fibonacci. Donde queda el nivel 50, que es este nivel, podemos ver que es un nivel que se respetó en el pasado. Podemos verlo acá y si nos extendemos más, seguramente que sí. Aquí está en una perspectiva más larga. Podemos ver que el nivel 50 dentro del mismo impulso sí ha sido respetado más veces en el futuro. Si vemos este punto, es este mismo. El Fibonacci se mide desde aquí hasta acá, que es desde aquí hasta acá, y nos dice que esta es una zona muy importante. En este punto aún no lo sabemos, que está más o menos por acá, es este mismo punto. Y luego podemos ver que cuando continúa rebota 3 veces en el 50% de Fibonacci, que es lo que nos dice acá. Y luego continúa su tendencia alcista. Entonces acá lo podemos ver. Veamos esto en una plataforma. A ver, tenemos veamos el euro dólar. Mejor aquí. Listo, aquí está. Veámoslo en TradingView. Tenemos acá el euro dólar y voy a borrar esto antes. Listo. Entonces podemos ver, digamos, en este movimiento
que voy a hacer primero es poner unas líneas de tendencia en los soportes y resistencias. Voy a medir un Fibonacci desde este punto máximo hasta este otro punto. Lo que vamos a ver es si estos niveles de soportes y resistencias coinciden con los niveles de Fibonacci. Entonces vamos a verlo. Vamos a poner un nivel acá. Aquí, aunque este yo le daría un poco más de algo así. El nivel de Fibonacci debe caer por ahí. Y voy a poner este para no saturarlo mucho de líneas. Entonces, estas líneas azules, recordemos, van a ser los Fibonaccis y este rectángulo también va a ser Fibonacci. Entonces, si estamos en TradingView, nos vamos a esta opción y aquí tenemos los Fib Retracement, que se refiere a los Retracement Levels. Si tiramos el Fibo desde el punto de arriba hasta el punto que queremos medir, más o menos hasta acá, podemos considerar la mecha o no, eso ya depende de cada quien. Y nos vamos así. Como pueden ver, el nivel 0.382 está dentro de toda esta acumulación de velas. El nivel 0.236 también queda en una de las líneas que puse, respetando un nivel de soporte y resistencia. Y el 0.5%, perdón, el 50% de los niveles de Fibonacci, justo a la mitad, también coincide con las soporte y resistencia que anteriormente puse. Vemos que el mercado también anteriormente ha estado reaccionando al 0.618 y el mercado ya lo pasó acá en el movimiento actual. Podría, si hay un cambio de tendencia, rebotar en este punto. Entonces, aquí en este punto seguro van a estar tomándose muchas decisiones y esta es una zona importante. Aquí el mercado seguro va a llegar para luego tomar la decisión si va a seguir subiendo o si va a empezar a bajar. Entonces, aquí lo podemos ir tomando. Es bien interesante cómo estos niveles coinciden. Lo importante es saber qué es lo que estamos midiendo y la perspectiva que lo estamos haciendo, porque siempre tiene que ser medido por impulsos de movimiento, es decir, un movimiento claramente alcista o claramente bajista. Tiene que ver también dentro de la temporalidad, pero estos en temporalidades muy bajas, como por ejemplo si estamos haciendo scalping y estamos en temporalidades de un minuto, pueda que sí se cumplan, pero son movimientos demasiado rápidos. Entonces la estructura va cambiando cada vez y cada vez más. Entonces hay que tener cuidado con el scalping. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo el SP500. A ver, este sí va a ser interesante porque es la tendencia que ha traído desde la subida, desde el 2020 en adelante que tiene esta subida. Entonces voy a medir este impulso desde acá, desde 2020, marzo 2020 hasta más o menos diciembre de 2021. Si estamos en la MetaTrader 4, el Fibonacci está acá. Entonces lo vamos a ver y vamos a ver si los niveles de Fibonacci coinciden en los niveles en los cuales el mercado ha estado reaccionando acá. Entonces, veamos, esto lo digo por si lo hubiésemos medido acá. Nosotros podemos saber hasta dónde es el potencial retroceso del mercado. Aquí tenemos el nivel de 0.236 o el 23.6%, es uno de los niveles importantes. El mercado sí se ha comportado de manera esperada. Aquí vemos cómo rebota y el mercado aquí ha rebotado otra vez, bajando y reaccionando mucho, acumulando mucho movimiento, muchas operaciones ejecutándose, stop losses, take profits, órdenes de entrada, en compra de salida en el nivel 38.2. También en el nivel 50 rebotó y así se mantiene. Si este es el SP500, estamos claros de toda la situación económica, financiera, política actual en el mundo, el SP500 pueda que caiga, también que está formando patrones de mercado bien evidentes, entonces puede caer y podría llegar hasta un nivel de 61.8 para poder recuperar un poco, respirar y luego continuar cayendo si acaso. Entonces esto es una formación que se ha venido esperando por mucho tiempo.
Se creía que iba a ser más rápido, pero cada vez se va posponiendo. Pero sí se cree que puede haber un colapso bastante fuerte en los próximos meses. Así que aquí podemos ver por medio de Fibonacci en el S&P 500, un medidor de la economía de Estados Unidos bastante fuerte, uno de los más importantes o el más importante. Son las 500 empresas más fuertes o más importantes de Estados Unidos, lo cual es un indicador fuerte para medir su economía. Podemos ver que se está viniendo bajo, un poco en tendencia bajista, va creando altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Podemos esperar que este movimiento continúe hasta abajo y gracias a Fibonacci pues podemos ver que más o menos podemos llegar al 61.8, casi seguros, y si llega al 61.8 pues lo más probable es que continúe cayendo. Si volvemos aquí a recapitular un poco, veamos qué nos dice acá. El precio tiene más probabilidad de rebotar en esas zonas por las siguientes razones. En las zonas de del Fibonacci, de los soportes y resistencias. Tiende a rebotar en estas zonas porque los soportes y resistencias son muy buenas zonas de compras y ventas porque muchos traders están a la expectativa del precio en estas zonas, lo que les dije. En esa acumulación de velas, donde el mercado no pasa, no rebota, ya sea hacia arriba o hacia abajo, lo que está sucediendo es que muchos traders, muchas instituciones individuales, retail, minoristas, mayoristas, institucionales, están colocando órdenes de entradas o están liquidando órdenes. Eso lo que está haciendo es liberando espacio, liberando volumen en el mercado, pero al mismo tiempo este volumen está siendo utilizado por otros traders que están entrando. En estos niveles también, como ya vimos que son importantes, muchos ponen sus stop losses. Entonces, en este punto donde los stop losses se ejecutan, también se liberan muchas órdenes. También en estos puntos se ponen muchos take profits y cuando tocan esos take profits también se liberan órdenes y esto hace que el mercado esté descansando en estos puntos antes de tomar una decisión. Entonces, Fibonacci nos ayuda un poco a poder determinar estos puntos o estas zonas. Otra de esas razones es muchos traders están utilizando estos niveles, como les dije, para poder entrar, tomar decisiones ahí. Si muchos traders al mismo momento colocan órdenes en esas zonas, entonces esto nos da una probabilidad de que el mercado actúe y rebote. Las probabilidades juegan un papel muy importante en el trading. Si nosotros estamos viendo que el mercado está rebotando en este nivel, en una resistencia, por ejemplo, es porque aún el mercado no decide qué es lo que se va a hacer. A lo mejor se está esperando hacer una compra de volumen alto para poderle dar dirección al mercado. Y nosotros lo que estamos haciendo por medio de la identificación de estos patrones es poder aprovechar este movimiento y entrar a favor y poder ganar un poco de dinero. Entonces, Fibonacci, si no lo han comprendido, les recomiendo que vuelvan a ver este video todas las veces que sea posible porque me parece que vale la pena bastante y es una herramienta que les puede ayudar mucho en su trading. Si no lo entienden mucho, pues les recomiendo sí totalmente darle unas 2, 3 oportunidades hasta así agarrarle un poco porque es una muy buena herramienta. Quiero ver aquí para finalizar en Nvidia, trading de acciones, podemos ver este impulso, a ver qué es lo que pasa con los niveles para que vean que el principio es más o menos el mismo. Podemos ver, yo aquí tengo determinado un nivel de $138, el precio de la acción donde ha rebotado, pero ha rebotado entre ese nivel y uno de los niveles de Fibonacci que yo no tenía marcado. Y vemos, este punto también ha sido un nivel bien importante. Ha ido respetando estos niveles y de hecho el mercado aquí ha reaccionado al nivel 61.8, lo deja, lo vuelve a medio buscar y luego continúa subiendo. Entonces vemos que el principio de los movimientos del mercado se puede aplicar a cualquier otro activo e incluso mercado. Aquí estamos viendo acciones, Bolsa de Valores de Nueva York, en Nvidia. Podemos ver que también Fibonacci es respetado. Entonces, así poco a poco, como todo, como lo anterior, hagamos mucha observación de mercado, veamos qué es lo que hace el mercado en los niveles de Fibonacci. Podemos irnos al pasado en TradingView, en cualquier activo que ustedes quieran y ver qué es lo que hace el Fibonacci midiendo los impulsos de
inicio del impulso hasta el final del impulso. Ustedes, si en una tendencia alcista, miden desde abajo hacia arriba y vean qué es lo que ha hecho el mercado en el pasado y en el futuro, ya que se van a estar yendo para atrás. A eso se le conoce un poco como backtest. El backtest es un poco más complejo, pero esto sí puede considerarse un poco como backtest si lo estamos observando y si realmente estamos viendo y pensando qué es lo que está pasando. Entonces, sí les recomiendo que hagan esto para que ustedes vayan viendo qué es lo que el mercado, como les digo, ha hecho en el pasado, respetando esos niveles, y qué es lo que hace en el futuro desde el punto donde ustedes lo toman. Entonces es bien importante porque eso les va a dar un parámetro para cuando ya estemos en la actualidad, pues poder medir otra vez un impulso donde nos dé ciertos niveles a los cuales nosotros podamos esperar que el mercado reaccione. Entonces, seguimos observando mucho el mercado, tómense todo el tiempo necesario, recuerden que esto no es una competencia con nadie. Poco a poco vamos a ir entendiendo más, poco a poco, y vamos a ir entrando en el trading real, con gestión de riesgo, seleccionar un broker y ponernos ya a operar y poner órdenes. Así que continuamos.